Ok, ya voy a abrir para que comience a entrar la gente. Podemos iniciar, doctor. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, bienvenidos sean ustedes a nuestro seminario sobre precisamente una gran pregunta que nos estamos haciendo todos, que es cómo sanar al mundo, y pues el diálogo que ahora estaremos respondiendo es cómo sanar al mundo desde el pensamiento social cristiano respecto a su vigencia y actualización, y para ello nos honra de verdad con su presencia la doctora Emilce Kudá, de quien nuestro director, el doctor Miguel Ángel Santinelli Ramos, director de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad de Anáhuac, hará una lectura de una breve semblanza frente a toda la trayectoria de nuestra invitada. Muchísimas gracias, doctor José Antonio Forzán, coordinador de la Maestría en Responsabilidad Social. Doctora Emilce Kudá, bienvenida a esta su Facultad de Responsabilidad Social. Nos sentimos muy contentos, muy halagados de que usted esté con nosotros. Sabemos que próximamente también estará con la Facultad de Bioética, pero nos sentimos muy contentos de tenerla aquí y además de tener la premicia con usted aquí en la Universidad de Anáhuac. Y compartirles, queridos auditorios, queridos estudiantes, maestros, público en general que nos acompaña, esto considero que es un webinar de alta relevancia porque pues ya lo ha dicho el Papa Francisco, lo han dicho líderes de opinión, estamos en una multicrisis, sin embargo hay que ir pensando cómo vamos a salir de ello. Y creo que aquí el pensamiento social cristiano y los valores que comparte tienen una gran relevancia. Entonces, el poder escuchar a una experta de la talla internacional de la doctora Emilce Kudá, pues es una gran oportunidad que tenemos. Hoy por la mañana ya tuvimos la cumbre del presidente Biden en relación al cambio climático. Considero que fue un evento también de gran relevancia. Él fijó postura. Su primer acto de gobierno fue firmar el Acuerdo de París nuevamente, integrarse nuevamente como Estados Unidos al Acuerdo de París. Y vemos que las cosas pues van avanzando. Nosotros también dentro de poco ya estaremos de manera presencial en nuestra querida universidad, en nuestro querido campus. Si bien no hemos parado actividad, ya estaremos de regreso. Entonces, pues cobra gran relevancia tener estas herramientas, tener estos conocimientos, compartir estas reflexiones con la doctora Emilce Kudá. Ella es doctora en Teología Moral Social por la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Es profesora investigadora cuyas líneas de investigación son teología, ética y política. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Universidad Católica de Argentina, Universidad de Buenos Aires y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Consultora de la Escuela Social del Consejo Episcopal Latinoamericano, miembro del equipo internacional El Futuro del Trabajo y de la International Catholic Migration Commission y consultora senior de Economía de Francisco. También es colaboradora de Catholic Theological Ethics in the World Church y su más reciente libro es Para leer a Francisco, Teología, Ética y Política, Ediciones Manantial, Buenos Aires, 2016. Doctora Kudá, un placer tenerla aquí con nosotros. Les dejamos los micrófonos para escuchar atentos su mensaje.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, José Antonio. Y en nombre de ustedes agradezco a la universidad que me está invitando. Y también quiero darle las gracias al público que nos acompaña. Para mí es la tarde, estoy en Buenos Aires. Muy agradecida y un saludo afectuoso a todas y todos. Y es afectuoso porque si hoy están acá escuchando esta conferencia, es porque evidentemente tienen la sensibilidad para sentir ese clamor de la tierra y de los pobres, de la que nos habla el Papa Francisco. Seamos o no cristianos, seamos o no católicos, esa situación crítica, esa situación desesperada, esa situación calamitosa y urgente, como la llamó León XIII en la Rerum Novarum, cuando él hablaba en su momento de la explotación de los trabajadores, de un sistema industrial que explotaba a trabajadores. Y ya en el siglo XXI, una de la anteúltima encíclica social del Papa Francisco, Laudato Si, nos dice que esa explotación ya no es hacia los trabajadores, porque están descartados, están desempleados, sino que ahora se convierte en una explotación de la tierra, de la hermana madre tierra, en términos latinoamericanos, de nuestro planeta. Entonces ahora tenemos dos problemas, la explotación y el extractivismo. Con una diferencia respecto a lo que fue a fines del siglo XIX, que en fines del siglo XIX los damnificados eran los pobres, los trabajadores. Y ahora también, porque son los que sufrirán primero, pero no los únicos, como dice el Papa en Laudato Si. Serán los primeros, pero no los únicos. La amenaza es de la vida en el planeta, y no es un tema solamente del magisterio social pontificio, del Papa latinoamericano, que por ser latinoamericano creen que se ocupa de los pobres, porque parece que es una impronta solamente de Latinoamérica, que no somos capaces de ver la bendición de una economía financiada que está devastando y matando. Él dice, esto nos va a llegar a todos, porque la contaminación, el terminar con la biodiversidad, el extractivismo, la deforestación, eso va a tener consecuencias para todos. Pero esto lo inicia la ONU con su Agenda 2030, y de la mano, por contemporáneo de Laudato Si, en un ambiente totalmente secular y totalmente fuera de América Latina, denuncia los mismos problemas. Los 17 puntos que hay que cambiar para no poner en peligro, como ya está, o agravarlo, la vida en el planeta de acá al 2030, de lo cual se ha hecho poco, pero se ha hecho, son 17 puntos que tienen que ver con una crisis ecológica. ¿Y a qué llamamos crisis ecológica? A una crisis que es al mismo tiempo ambiental y social. Pero esa crisis que es ambiental y social, solo se soluciona la parte ambiental si nos hacemos cargo de los problemas sociales, porque a diferencia de otras amenazas o de otras extinciones de la vida en el planeta, donde la causa era externa, ahora la causamos nosotros. Esa es la gran diferencia. Por eso el problema es social, no es que un meteorito golpeó la Tierra, ¿no? Es nuestro modo productivo, industrial, el que está produciendo esos desastres. No voy a hablar de Laudato Si, no voy a hablar de Fratelli Tutti, voy a hablar de algo de lo que hablan pocos, en lo que trabajé con mucho entusiasmo, y que pocos conocen, pero que es clave, que son las catequesis del Papa Francisco. Las catequesis que dio durante los meses de septiembre, agosto y septiembre, justo antes de que saliera la Fratelli Tutti, el año pasado, en el 2020, la daba todos los miércoles a la mañana en la audiencia general. Son muy breves, son 9 catequesis. Y se llaman Para sanar el mundo. Son clave, son clave. Voy a hablar de eso, las voy a explicar. Voy a explicar cómo yo entiendo que se da una relación ahí. ¿Por qué voy a hablar de las catequesis? Bueno, porque es una novedad, catequesis sociales. Es raro tener una catequesis social pontificia. Esto es una novedad realmente. Entonces, como plantearon recién quienes me presentaron, la crisis y la importancia de un cambio
me parece que la clave está en estas catequesis, que justamente se llaman para sanar al mundo. Y ni más ni menos que para sanar al mundo, porque si nosotros leemos el Evangelio, acuérdense que somos la religión de un Dios que se encarnó. Esto parece que algunos lo olvidan y creen que somos ángeles, pero no somos ángeles. Como dijo un padre fundador de los Estados Unidos, como no somos ángeles, necesitamos leyes. Como no somos ángeles, necesitamos organización política. Ahora bien, que ese Dios se encarne tiene muchas implicancias. La primera es que pone en valor los cuerpos. Los cuerpos valen, por lo menos para los creyentes. Tanto valen que un Dios se encarna para salvar esos cuerpos, porque resucita con ese cuerpo. Pero además, los 3 años de su vida pública se dedicó a cuidar cuerpos. Se dedicó a curar cuerpos. Hoy diríamos un curandero en términos latinoamericanos. Y no es una mala palabra. No es una mala palabra. La tecnocracia nos hace cambiar el vocabulario. Un curandero es la persona a la que recurre para que los cure, para que los sane, porque están mal. Y él se dedicaba a curar cuerpos. Resucitaba, hacía caminar, hacía ver. Y no le pedía un salvoconducto. A ver, Señor, quiero caminar. Bueno, a ver, decime, ¿cómo te portaste en tu vida? ¿Qué hiciste? ¿Pagaste los impuestos? No hacía ninguna pregunta. Frente al clamor, atendía. Se hacía cargo, como en la parábola del buen samaritano, que es central en la última encíclica Fratelli Tutti. Entonces, los cuerpos valen. Esto no es un tema menor en el medio de una crisis económica, que justamente genera una crisis política porque hay un salto tecnológico cualitativo, es decir, no es cuantitativo, más de lo mismo, sino que la suma de avances cuantitativos dan un salto cualitativo, tecnológico, que lo cambia todo. No es el virus la causa de la crisis. No es el virus. El virus aparece en el medio de una situación crítica y la lleva a una agonía, que para algunos puede ser final, pero para otros, como dice el Papa, puede ser el comienzo de algo nuevo. Sin duda va a ser algo nuevo, nadie sale igual, salimos mejor o peor. Pero ese kairos, esa oportunidad, tenemos que trabajar para que sea una oportunidad para nosotros, porque va a venir todo nuevo. Las categorías económicas, sociales, políticas y culturales que construimos durante los últimos 2 siglos quedan chicas para esto que viene. Vamos a salir de la pandemia del COVID, por supuesto, gracias a la ciencia, que no es mala. Vamos a tener vacunas y vamos a salir, lamentando las pérdidas, por supuesto. Pero también sabemos que se pudieron haber evitado muchas vidas si los sistemas políticos no hubiesen desmantelado los sistemas de salud. Entonces, no es tema de esta charla, pero es importante entender que el COVID solamente causa estragos también porque teniendo en el siglo XXI las condiciones para evitar muertes, no fueron esas condiciones repartidas de manera equitativa, ni entre todos los continentes, ni entre todos los países de un continente, ni entre todos los sectores sociales. Entonces, el tema de sanar un cuerpo es muy importante, porque los cuerpos, en esta última etapa del modo industrial, a la que se llama capitalismo, perdonen que use la palabra capitalismo, pero así se llama, no hay otra palabra, porque hay gente muy angelical que si usamos la palabra capital, parece que estamos haciendo marxismo. Bueno, eso es del siglo pasado, mediados del siglo pasado. Y se llama capital, este sistema capitalismo, porque lo que produce es capital. Tampoco es tema de esta conferencia, pero quiero dejarlo claro. Este capital, para producirse y acumularse, precisaba cuerpos que trabajaran. Debido al avance tecnológico, esos cuerpos ya no son necesarios. Por lo tanto, el desempleo que hoy alcanza
al 61% de la población mundial activa, no es una consecuencia de gobiernos corruptos o ineficaces de los países de la periferia. El desempleo es una consecuencia del salto tecnológico que prescinde de los cuerpos. Entonces, como cristianos o aquellos que creen en diversas religiones, no solamente el cristianismo, tenemos el deber de poner en valor los cuerpos. Como si el Papa hubiese previsto lo que iba a pasar, en su primer documento, que es la exhortación Evangelii Gaudium, el Papa Francisco habla de dos cosas que son centrales y que van a marcar el plan de su pontificado y que va a mantener una armonía, o sería la música, la armonía entre todos sus documentos, que son dos cosas. La Iglesia como misión y la Iglesia como hospital de campaña. Misión y hospital de campaña. Fíjense la palabra que utilizó, mucho antes de que supiésemos que íbamos a tener un COVID. Hospital de campaña. Y luego saca, ya en el medio de la pandemia, estas catequesis para sanar el mundo, ¿no? Entonces yo voy a compartir ahora, si me permiten, un cuadrito en la pantalla, a ver si lo puedo hacer de manera rápida y eficiente. Justamente aquí lo que yo digo es que voy a hablar de esta catequesis social. Catequesis, el Papa enfoca en enfermedad y sanación. Enfermedad y sanación. Es decir, hay un mundo que está enfermo y nosotros tenemos la misión de sanar esos cuerpos. Es importante porque el Papa está diciendo que es el sistema el que está enfermo. Mientras que entre mediados del siglo XX hasta el día de hoy, cada vez que los pueblos se organizan y se levantan y salen a la calle para luchar por derechos, a eso se lo llama patología populista. Como que es una enfermedad social. Así se lo empezó a llamar al populismo a principios del siglo XX, la patología de las masas. Y el Papa dice, no, miren, los enfermos ahora son otros, ese es el sistema. Y nosotros somos tan buenos que vamos a salir a sanarlo. ¿Por qué? Bueno, porque esa es nuestra misión, poner en valor los cuerpos. Porque el fundador de nuestra religión, el credo que repetimos, lo que repetimos y profesamos, es que ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para salvarnos. Entonces, ser un buen cristiano implica imitar la vida de nuestro fundador, Jesús, y se ocupó de sanar. Y eso vamos a hacer, tenemos que salir a sanar el mundo. Bueno, ¿de qué manera? Y acá quiero hacer una distinción ya más académica entre algo que vamos a llamar, o que conocen, o que escuchan, la diferencia entre principios éticos, universales, abstractos, perdón, ahora estoy viendo errores de tipeo, disculpen. Principios éticos, universales, abstractos, para proyectar a futuro un ideal de justicia, y principios éticos, sociales, concretos, en memoria mística de un pasado de injusticia. Voy a explicar esto. Hay una diferencia en proyectar un mundo ideal de justicia a partir de principios éticos que se pensaron balconeando la vida, como dice el Papa, abstractos, desde un escritorio de la universidad, ¿sí? Principios éticos universales, que piensan hacia futuro, una ética ideal, eso es la economía ortodoxa, aquella que piensa que la pobreza es producto de la corrupción y la ineficacia, y de la ineficiencia, y no toma en cuenta otras variables, como la fuga de divisas, la fuga de nuestros recursos naturales de la región convertida en divisas, no toma en cuenta los endeudamientos, las famosas deudas externas,
que no son más que el capital sobrante de los países centrales, colocados en condiciones absolutamente deshonestas en los países de la periferia. Sin tomar en cuenta eso, siempre el problema es la corrupción y la ineficacia. Después hablaremos de cómo se mete a la gente en la corrupción, porque a pesar de que el liberalismo quiso erradicar todas las categorías católicas, como bien explica Max Weber, la tentación existe con otros nombres, pero sigue existiendo. Y por otro lado, y a eso lo llamamos ideología. ¿Por qué? Porque es simplemente una idea, es el discurso de una idea, porque no conocen la realidad, o no toman en cuenta lo concreto. Por eso se habla de ideología. Más aún, si se le rinde un culto a eso, se llama idolatría. Este es el mayor problema que tenemos en Latinoamérica hoy. La mayor amenaza que tenemos en Latinoamérica es que la idolatría está camuflada bajo la palabra teología de la prosperidad. Eso no es una teología de la prosperidad. ¿Cómo va a haber un Dios que haga? Ningún Dios haría una teología de la prosperidad donde diga que los ricos son ricos porque son buenos y los pobres son pobres porque algo mal hicieron. Pues no. En contraposición a eso está la doctrina social de la Iglesia, que no habla de principios éticos universales. Habla de principios sociales concretos. La palabra ético acá en el segundo hay que eliminarla, está mal. Principios sociales concretos no es lo mismo que principios éticos abstractos. Hablamos de principios sociales concretos. ¿Por qué de principios sociales concretos? Porque no son principios, los principios de la doctrina social de la Iglesia, que me dicen qué es lo bueno, qué es lo malo, cuál es la justicia ideal. No. Son principios de acción. Esto es muy importante tenerlo en claro. La doctrina social de la Iglesia, no la teología, no la revelación. La doctrina social de la Iglesia se ocupa de lo práctico, se ocupa de discernir en cada situación cuál es la acción justa. Es decir, ¿qué hago? Como el buen samaritano, ¿qué hago con este hombre? ¿Lo dejo en el camino, me quedo, lo curo, le pongo plata en el bolsillo, me lo cargo al hombro? ¿Qué hago? Esos son principios sociales concretos. La doctrina social de la Iglesia no da datos absolutos, eso es revelación. No discernimos sobre principios revelados, principios de fe. Es nuestro credo. Lo repetimos y lo afirmamos. Esto es otra cosa. Por eso no es lo mismo principios sociales concretos que principios éticos universales. Porque para elaborar los principios sociales concretos, lo que hacemos, es decir, la conclusión es una acción. O sea, tenemos que decidir qué hacer en cada caso. Eso es la doctrina social de la Iglesia. Por eso no se puede invalidar el último documento de la Iglesia con uno que se escribió hace 40 años o al comienzo. Porque no es una verdad revelada, esta parte del catolicismo y de la teología. Cada encíclica social es una respuesta al conflicto actual, al conflicto que le es contemporáneo. Entonces no se puede hacer equiparar una con otra. Ahora sí, a lo largo de la doctrina social de la Iglesia, hay principios de acción, que son 4, que ahora los vamos a ver, que son una constante, que me permiten tomar la decisión justa, pero que aún así siguen siendo principios de acción. Y ya vamos a ver cuáles son. En este caso, los principios sociales no se hacen de manera abstracta, pensando de manera ideal un futuro, sino que se hacen en memoria de un pasado. En memoria de un pasado de injusticia. Es una memoria mística porque es una memoria corporal. Es el sufrimiento en el cuerpo, la memoria del hambre, del frío, de la represión, de ver a mis padres sufriendo y maltratados, de ver a mis abuelos sufriendo y maltratados. Es una memoria que tampoco es individual, sino comunitaria. Una memoria mística porque se siente con los 5 sentidos del pasado. Una memoria de la injusticia.
Y esa memoria es la que mueve a unirse para salvarse, como dice el Papa. Es muy importante esta diferencia, porque en esta diferencia radica hoy la gran crítica que hay dentro de la Iglesia al Papa Francisco y el conflicto entre los teólogos. No es un tema menor. Y frente a esto, uno tiene que tomar posición. O se para de un lado o se para del otro. Pero eso es más sano que defender una diciendo que es la verdad absoluta y descalificar la otra, ¿verdad? Esa forma política popular no es la economía ortodoxa, pero es teologal. Hay una teología ahí. Porque no parte de una idea creada en el laboratorio y luego argumentada, sino que parte de una conciencia de hijo de Dios en Latinoamérica, independientemente de que seamos o no católicos, protestantes, judíos, no. En Latinoamérica, el pueblo tiene fe. Y cada uno se cree digno, se cree con dignidad, porque cree que lo creó un Dios. Esa conciencia de dignidad es muy distinta a la conciencia de clase europea. No es ni mejor ni peor. Solo que en Europa se dieron condiciones políticas y económicas para esperar una conciencia de clase. En Latinoamérica la situación es otra. Nunca entramos en una economía industrial avanzada. Entonces no necesariamente se dieron condiciones para una conciencia de clase. La conciencia revolucionaria, la conciencia por la justicia, por la lucha por la justicia, nos guste o no nos guste, viene de la confesión, de los credos. Los credos que comparten esta tierra, todos coinciden en que los seres humanos y el planeta fueron creados por un Dios que es Padre, y que todos son hermanos. ¿Creen eso? ¿Qué va a ser? Los pobres creen eso. Y son más los pobres que los ricos. Así que son muchos los que tienen conciencia de dignidad humana. Y desde esa conciencia de dignidad humana se dan cuenta que son maltratados. Y eso duele. Duele mucho. Entonces la memoria de ese sufrimiento es lo que los mueve a la acción. Entonces todos estos principios sociales, que son 4, vamos a agregar 2 más desde Latinoamérica, son los que vamos a tener en cuenta para ver cómo sanar al mundo, que es lo que hizo el Papa Francisco. El magisterio social, bueno, ¿qué hacemos desde la misión? La Iglesia, ¿cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia es predicar un reino de amor e igualdad. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que hizo nuestro fundador. Cristo en la vida pública predicó un reino de amor y de igualdad, es decir, un reino de justicia. Una justicia entendida como misericordia, no una justicia divina castigadora, ¿no? Recompensadora de actos buenos o actos malos, de ciertos comportamientos sexuales, no. Era una justicia misericordiosa. Una justicia que entendía que si había un enemigo, no estaba entre los hombres, estaba fuera de la especie humana. Hoy podríamos decir el COVID, ¿verdad? O sea, hay un enemigo, sobre todo para los jesuitas. Es parte de su lucha de las 2 banderas, ¿verdad? Pero ese enemigo no es el que tengo al lado mío. El que tengo al lado mío es una víctima de ese enemigo. Por eso tengo que ser misericordioso con su caída y volver a rescatarlo, ¿verdad? Entonces fíjense, la lucha por la justicia, una justicia de misericordia, es constitutiva del cristianismo. Esto se define a lo largo de lo que es el Vaticano II y años después. La lucha por la justicia no es algo ad hoc a la prédica cristiana, es constitutiva. O sea, Cristo hace una práctica que tiene que ver con un reino de justicia. ¿Cómo quería instalar un reino de justicia? Sanando, identificando, escuchando el clamor de los enfermos y sanando. Entonces, la prédica por la justicia es constitutiva de la prédica cristiana.
no es algo que se le agrega. Segundo, que es una acción situada. Es decir, actuar de una manera justa, de una manera misericordiosa, es actuar, es hacerse cargo. La encarnación pone en valor los cuerpos. Por lo tanto, cuando decimos que la iglesia es un hospital de campaña, es que la iglesia se va a hacer cargo de manera situada de los cuerpos. Va a cargarlos, va a ocuparse de abrir hospitales, de generar cambios para aquellos que estén en los lugares de funcionarios públicos, medidas políticas financieras y fiscales, va a tratar de organizar sindicatos, situada, es una acción situada para sanar cuerpos, para evitar que los cuerpos caigan en ese sufrimiento. Y finalmente tiene que ver con nuestro credo. El credo, esto es algo interesante porque la palabra credo no se toma muy en cuenta hoy. Es más, todos rezamos el credo. He hecho este ejercicio con gente que no era practicante, pero que en algún momento se había bautizado y sabía de memoria todas estas cosas que nos enseñan en el catecismo, y lo repitieron el credo. El credo es una cosa fantástica, porque lo que está diciendo el credo es que toma una posición. Yo creo en un Dios que es Padre, que creó, en un Hijo, en el Espíritu Santo, en la vida eterna. Creo. Y no hay una explicación para creer. Eso es la fe. El credo es una toma de posición. Yo tomo posición porque creo en un Dios Padre Todopoderoso. Y alguien me dice, bueno, a ver, dame explicaciones. Digo, bueno, no sé, no sé las explicaciones. Creo porque creo. Del mismo modo que me caso, porque creo en alguien, me enamoro, sin dar explicaciones. Eso es la fe. Es una toma de posición. ¿Cómo explica la parábola del joven rico? Si yo pregunto ahora por la parábola del joven rico, voy a decir, ¿qué sucede en esa parábola? Y probablemente me digan, bueno, lo que sucede es que en esa parábola hay un joven que al que le mandan a vender todo y no quiere más a las cosas que... Eso no es lo importante de la parábola. Quizás sí, no sé, pero lo más importante es que nos da un método la parábola, que es clave en América Latina. Dice, ¿qué puedo hacer para salvarme? Y Jesús le dice, unite. No le dice, no le da un proyecto. Mirá, si te unís conmigo, no es una campaña proselitista que busca votos. La prédica es una profesión, que no es lo mismo que una campaña proselitista, que yo para buscar un voto, o para seducir, tengo que prometer un futuro ideal, de justicia, de amor y de igualdad. No, esto es otra cosa. Esto es unite. ¿Por qué? Porque sí. ¿Querés salvarte? Vení conmigo. Y después, bueno, después vemos. Vení. No hay un plan, como lo explica el Papa Francisco en la homilía de Pentecostés del año pasado, el 2020, ¿no? Los apóstoles quedan ahí atemorizados ante la crucifixión de su líder, y no saben qué hacer, pero están unidos. Luego viene el espíritu de esa unidad, nace la iglesia, nace un pueblo, nace una prédica. Entonces, esta toma de posición es un credo. Y en la vida tenemos credos. Yo creo significa que yo me pongo de este lado, me pongo del lado de los que sufren, o me pongo del lado de los poderosos. No les entiendo muy bien, ni a unos ni a otros, pero me pongo de un lado. Y creo en eso. Con esto les quiero decir que la ética pura de principios universales abstractos, sin contaminación,
con la política es una falacia. Todos nos movemos por creencia. En la vida, es un credo. Y es un credo que sostenemos, porque en la medida que repetimos, sostenemos la comunidad. Eso hacen los medios de comunicación. Lo que hoy llaman la cultura hegemónica es un credo orante. Es una oración permanente que escucho todo el tiempo. Repetición, 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 la corrupción, el populismo. Bo, 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 bo. Eso es una oración. Hay una comunidad orante que en la repetición está entronando, está afirmando un credo, sin mayores explicaciones. Ni que hablar de la judicialización de todo, de la política, de la teología y de la economía. Todo se manda a juicio. A juicio donde tienen que presentarse pruebas de cosas que no son. Entonces, no es menor en este momento, donde tenemos medios de comunicación con una letanía orante, afirmar en qué creemos, y creemos justamente en eso, en una unidad. Y porque creemos en esa unidad, es que nosotros vamos a ocuparnos de los pobres, porque nos paramos de su lado, diría el Papa, nos paramos de ese lado, tomamos posición. Eso es la opción preferencial por los pobres de América Latina. Toma posición por los pobres. ¿Por qué por los pobres? Si son vagos, y no trabajan, y porque sí. ¿Por qué? Porque son los que sufren. Y como yo tengo que sanar, imitando a mi maestro, tengo que ir donde están los cuerpos que sufren. Entonces me paro del lado de los pobres. Tomo posición. Pero fíjense que abajo dice opción con los pobres, y no por los pobres. Esto es algo que, fíjense que a los 4 principios de la doctrina social, que son dignidad humana, destino universal de los bienes, solidaridad, subsidiariedad, vamos a agregar desde Latinoamérica la opción preferencial por los pobres, que el Papa Francisco va a hacer una modificación, y va a decir con los pobres. Porque optar preferencialmente por los pobres también puede ser una posición de superación, iluminista, patriarcalista, academicista, es decir, me paro a balconear la vida, leí un par de libros, muchos, quizás muchos, entonces desde ahí opto por los pobres, ¿no? Opto por ellos, voy a interpretar lo que quieren, porque no saben decirlo, y voy a gobernar para que ellos, para decidir por ellos. Entonces el Papa dice, no, mejor es optar con los pobres. Y esto es una toma de posición, es decir, es pararme del lado de los pobres, ser uno más de ellos, convertir eso en un nosotros pueblo, ¿no? Pedro Trigo habla mucho de eso. Entonces, esta opción con los pobres es que yo me pongo del lado de ellos, hago comunidad con el que sufre. Hago comunidad con el que sufre, comunidad significa que hago común la unidad. Somos como uno. Sean uno como el Padre, dice ahí en la parábola. Y no explica por qué. Es una toma de posición. Eso es un credo. Lo demás es cientificismo. Y no hay que caer en esa trampa. Entonces, la catequesis social que hace el Papa Francisco en estos 9 encuentros es una combinación entre el clamor de ayuda de la tierra de los pobres, que es el momento del ver, que aparece en toda la Laudato Si y en toda la doctrina social de la Iglesia y en los diarios, en los periódicos, en los programas de televisión, en las series de Netflix, en todos lados. En todos lados, ¿no? Ahí hay un clamor de ayuda, no de justicia, porque el clamor de justicia, ayuda concreta, ternura, dice el Papa, es el amor que toca. Hay un clamor de ayuda, eso que veo y escucho, me están pidiendo ayuda, me están interpelando, ¿no? Entonces, eso lo va a combinar con las virtudes teologales, que son las que nos van a ayudar en el discernimiento. Y también la va a combinar
con los principios sociales de la doctrina social de la Iglesia, que son los que me va a servir para actuar. Entonces, fíjense, el ver, juzgar y actuar es ver en la ayuda, pedido de ayuda, pedido de ayuda, no una pobreza romántica, pedido de ayuda de cuerpos que están pidiendo que los cure. ¿El discernimiento lo puedo hacer yo que no soy teólogo? Sí. ¿Lo puedo hacer yo que soy de una comunidad donde nadie fue al colegio? Sí. Pero ¿cómo los pobres van a discernir? ¿A dónde va el mundo? ¿Cómo el cambio viene desde el subsuelo del planeta? Como dice Fratelli Tutti. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, porque en el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, queda clarísimo que gracias a la gracia, a la gratuidad, al sensus fidelium, a ese sentido que nos da la fe, podemos discernir lo que es bueno y lo que es malo. No el bien y el mal, lo que es bueno para mí y lo que es malo. Estamos hablando de manera situada y concreta. Estamos hablando de principios para la acción, porque me estoy muriendo. No puedo ponerme a filosofar. Necesito saber qué hago. Me falta el aire. Necesito ayuda física. Entonces, esa fe, ese credo, me da algo especial. Dicen los que creen. Los que creen que creer en un Dios Padre otorga un beneficio especial. Y ese beneficio especial se llaman virtudes teologales, que son virtudes que, a diferencia de las virtudes cardinales, no tengo que hacer nada para obtenerlas. Es decir, en el caso del resto de las virtudes cardinales son un entrenamiento. Las virtudes son un hábito de la conciencia, decimos los teólogos y los filósofos, ¿no? Yo tengo que habituarme a ser fuerte, tengo que habituarme a ser justo, tengo que habituarme a ser templado, ¿sí? A ser fuerte ante el miedo, a ser templado ante las inclinaciones. Es un hábito. Pero resulta que hay otras virtudes, que son las teologales, que se las conoce como fe, esperanza y caridad. A mí me gusta la palabra amor, porque la palabra caridad se convirtió en ayuda económica con lo que me sobra. Entonces, fe, esperanza y amor, eso se llaman virtudes teologales. Y a diferencia de las virtudes cardinales, no tengo que hacer ningún mérito para alcanzar esa posición, como si fuera una posición gnóstica o neoplatónica, ¿no? Es decir, simplemente por unirme, por tomar posición, por profesar, creo en, de regalo, me dan estas tres virtudes, que es la capacidad de amar, la capacidad de creer y la capacidad de esperar. No es poca cosa. Nuestro pueblo latinoamericano, que ha tomado posición, porque sí, tiene ese regalo, tiene fe no solo en que Dios existe, sino que lo creó a Él, que es un Padre bueno, que lo creó a su imagen, y que entonces es como Dios. Yo no soy igual que una palmera. No soy igual que la mosca. Yo no soy igual. Porque yo soy un ser en este planeta que está hecho a su imagen. Distinto al resto de los seres. Distinto. ¿Los demás seres reflejan a Dios? Sí, claro, por supuesto. Pero lo humano es otra cosa. Dios se encarna en una persona, en un hombre, una mujer. Quiero decir, en un género humano, ahí está. O sea, por no cometer errores de léxico, uno termina diciendo cualquier cosa. Es decir, se encarna en una persona, ¿no? Y eso le da valor a un cuerpo. Entonces yo tengo fe en eso. Entonces
Eso me da dignidad. No me pueden tratar igual que a mi perro, que a mi gato. No porque haya que tratar mal al perro y al gato, tampoco. Pero yo soy un ser humano. Me tienen que respetar. ¿Por qué? ¿Porque soy pobre? ¿Porque soy trabajador? No, no. Porque soy persona. Esto es lo que se conoce como dignidad humana. Es una conciencia. Y esta conciencia es fuerte entre los pobres, que son la mayoría de las personas de este planeta. Ojo, toda esa gente cree que vale algo. El sistema no les paga, los explota. Esa gente cree que es como Dios. Además, tiene otra virtud, que es la virtud del amor. Y el amor hace que espere cuando nadie espera, que perdone lo que nadie perdona, que me sonría donde nadie se sonríe, que disculpe. El amor me mueve. El amor es algo que se siente en el cuerpo, porque somos humanos. Es la sensibilidad. El Papa en Querida Amazonia dice, para sanar este mundo hace falta despertar la sensibilidad estética. El sentir es la capacidad de contemplar. Cuando uno está enamorado, siente los olores, ve el sol, todo lo que tenía todos los días, pero de golpe lo ve y va sonriendo. El amor es una fuerza impresionante, impresionante. Eso es una virtud teologal, creen los que creen. Y la esperanza. La esperanza es lo que hace que yo siga adelante. Que por más que me digan, hasta acá llegamos, no hay trabajo, el fin del trabajo, el fin de la historia, se terminó la plata, voy por algo más. Y ahora vamos a ver cómo se traduce eso. Entonces, en las catequesis, en las 9 catequesis, el Papa va a combinar los clamores de la tierra, ¿qué pide la gente? Las virtudes teologales y los principios de la doctrina social de la Iglesia. Vamos a, son cortitos, cada catequesis debe tener 1,5 páginas, así que podrían leerlas todas en una tarde, si quisiesen. Pero miren, yo hice un cuadrito acá, y a ver, en este cuadro, que está un poco chica la letra, pero se va a poder ver. Vamos a la primera columna, ¿no? Es el clamor. ¿Cuál es el clamor hoy? El Papa está, repito, en medio de una pandemia, que mientras todos los presidentes estaban paralizados, el Papa llamó una comisión mundial post-COVID-19, donde semana a semana se armaban informes de inteligencia internacional. En algunos trabajé, éramos varios equipos, y ahí se pensaba qué hacer. Entonces, ese clamor es un clamor concreto, clamor concreto, escuchar. Fíjense cómo se resume este clamor hoy: tierra, techo, trabajo. Cuando decimos tierra, ¿de qué amenaza estamos hablando, no? Tierra, estamos hablando de una amenaza ecológica. ¿Por qué? ¿Por qué se clama por la tierra? Porque la tierra está saqueada. ¿Por qué se clama por el techo? Porque el techo está apropiado. Hay una apropiación absoluta en manos de unos pocos. ¿Y por qué se clama por trabajo? Porque el mundo está desocupado, desempleado, descartado. El 61% de la población mundial mente activa está desempleada. Entonces, la tierra está saqueada. Eso es un problema ecológico, pero esta crisis es una crisis ambiental y social, dice Laudato Si. No es que la tierra se secó, se terminó, se agotó, a Dios le salió fallado este mundo, creyó que era bueno, pero no. No es así, ¿no? Fue saqueada. El problema del techo
decimos que es un problema de seguridad estatal. Así se dividió las comisiones post-COVID-19 del Vaticano, pueden verlo en las páginas. Había una crisis ecológica, había una crisis de seguridad estatal. Porque, ¿qué significa el techo? ¿Qué significa apropiación del techo? El techo es todo lo que tiene que ver con la sanidad. El techo es la salud, el techo es la alimentación, el techo es educación, el techo es tecnología, conectividad, hoy. Es hábitat, es servicio, agua potable. Cuando todo esto falta, cuando alguien se apropió de todos estos bienes, la salud es solo para algunos, los alimentos son solo para algunos, la educación de calidad es solo para algunos, entonces ahí estamos en un terreno ya de seguridad estatal. Hay una amenaza, dice la Comisión Post-COVID-19, al Estado. Una grave amenaza al Estado. Porque el Estado se cae. Luego, el trabajo. ¿Trabajo por qué? Porque un salto tecnológico dejó sin empleo de manera estructural a más de la mitad de la población mundial. Bueno, pero eso es culpa de un problema técnico. No es un problema técnico. Gracias a la técnica, una máquina puede hacer el trabajo forzado que antes hacían 20 personas. Eso es genial. Pero entonces esas 20 personas ahora pueden dedicarse a estudiar, a hacer música. Repartamos esa productividad con todos, para que en ese tiempo hagan actividades creativas. No podemos descartarlos. Ese es el problema. Entonces no se trata de salir a romper máquinas. El avance tecnológico es muy bueno. Estamos dando una conferencia gracias a eso. El tema es que ese dinero que yo ahorro gracias a una máquina, hay que volverle al trabajador de otra manera. Esas son las políticas públicas y fiscales. Entonces la apropiación no tiene ningún sentido. Y acá entonces lo que propone es un problema económico, es un problema de redistribución de la renta, es una amenaza económica, y la oferta para solucionarlo, y en esto trabaja junto a la OIT con el Vaticano, es lo que se llama la protección social universal. Son las recomendaciones 202 y 204 de la OIT, donde dicen que la falta de trabajo no es un problema tecnológico, es un problema económico. Es un problema de que hay que modificar políticas públicas, financieras y fiscales, por un lado. Y por otro lado, hay que garantizar una protección social universal. Es decir, hoy tenemos con protección social, seguro por despido, jornada de 8 horas, jornada de descanso pago, etc., solo a menos de la mitad de los trabajadores, es decir, aquellos que están empleados. Pero todos los trabajadores que están desempleados, pero trabajan 8 horas, 10, 20 horas, 7 días a la semana, y sin ningún tipo de protección social. Entonces, la primera desigualdad en el siglo XXI no es igual que la del siglo XX. No podemos entender el siglo XXI con los libros de la filosofía y la teología de la liberación del siglo XX. No podemos. ¿Por qué? Porque la desigualdad hoy no es entre los de arriba y los de abajo. No es entre ricos y pobres. La mayor desigualdad hoy es entre trabajadores. La guerra es por el trabajo. Entre aquellos trabajadores que están empleados y tienen protección social, y aquellos trabajadores que están desempleados y no tienen ninguna protección social. Así que para empezar a sanar estos cuerpos que están sin tierra, sin techo, sin trabajo, lo primero que hay que hacer es sanar la diferencia entre trabajadores formales y trabajadores informales. ¿De qué manera? Garantizando una protección social básica a todos. Un piso básico. Educación como formación y capacitación, y dinero para que se organicen instituciones, como sindicatos, gremios, etc. Por ahí hay que empezar. Lo demás es poesía. Se trata de salir y curar, hacerse cargo de los cuerpos. No vamos a empezar por hacer desarrollo tecnológico en Latinoamérica, que nunca vamos a poder competir con Japón. ¿Cuántos años van a tardar hasta que compitamos con los países del primer mundo?
Empecemos por lo que se puede, no por la justicia ideal, abstracta, que se hace balconeando la vida. Empecemos por lo concreto, dice la OIT. ¿Qué es lo concreto? Empecemos a cerrar la brecha entre trabajadores. Eso se puede. Se puede. ¿Y cómo se hace? El Estado tiene que reconocer como trabajo todas las actividades laborales. Todas. No solamente las actividades, no solamente vamos a considerar trabajo al odontólogo, o al profesor, o al médico. Hay un montón de actividades laborales que la gente realiza para vivir hasta el día siguiente, que son trabajo. Entonces, si el Estado las reconoce como trabajo, toda esa gente va a tener regulada su jornada de trabajo, su seguro por despido, su cobertura médica. Esto es lo que impulsa la OIT. Aclaro que toda esta gente que trabaja están mezclados, ¿sí? O sea, la gente de la comisión post-COVID también están en la comisión del futuro del trabajo de la OIT, y también en la ONU, es decir, es una mezcla, ¿no?, entre unos y otros. Es un gran equipo internacional, que no solamente hay católicos, por supuesto, y es interdisciplinario. Por eso resulta así, porque uno diría, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con la teología? Ustedes invitaron a una teóloga para que hable del Papa y me está hablando de la OIT. Bueno, porque este es el magisterio social del Papa Francisco. Es para sanar al mundo. Se ocupa de los cuerpos. Entonces fíjense, el clamor le pone nombre: tierra, techo y trabajo. ¿Por qué? Porque es una amenaza ecológica. Porque es una amenaza de seguridad estatal. Cuando usted la gente no tenga más salud, alimento, medicación, ¿qué va a hacer? Va a caer en el crimen. Ya cae en el crimen. ¿Dónde cree que está trabajando gran parte de la población descartada? Han sido cooptadas por mafias, por organizaciones mafiosas. Eso no es trabajo. Eso no es trabajo. Entonces, ese es un problema de seguridad estatal. No es un problema de los pobres esto, es un problema de todos. Y todos saben de lo que estoy hablando cuando estoy hablando de esto, ¿verdad? Entonces, hacemos una conversión acá. Dice, bueno, el problema ecológico requiere una conversión cultural, dice el Papa. El cambio es un cambio estético. Tengo que empezar a sentir. No puede ser que no me duela el sufrimiento del otro. Esta conversión cultural es un cambio estético, es un cambio en la sensibilidad. El Papa lo dice mucho, es un místico. El cuerpo, no puede ser que no me duela mi hermano, que no me duela. No puede ser que alguien esté pidiéndome caminar y yo no lo ayude. No puede ser. Entonces, el cambio cultural, este cambio, el techo, el problema de la seguridad estatal es un cambio político, una conversión política. ¿Qué significa? Que vamos a cambiar a nuevas formas. Las formas políticas que tenemos hoy, una república o una monarquía constitucionales, democráticas, partidarias, sobre todo en Europa, son formas que se constituyeron a partir del escenario económico y productivo del siglo XIX y XX, donde cada una de las partes de las relaciones productivas estaba representada en un partido político. Pero hoy en día los partidos políticos representan a los que tienen trabajo nada más. Y los que no tienen parte de ninguna parte, que son todos los descartados, no están representados en ningún partido político. Entonces, ¿cómo se manifiestan? De otra manera, no a través de una estructura partidaria, sino a través de movimientos populares. Esos son los movimientos populares. Es el reclamo político de los que no tienen parte, de los que están afuera, se organizan de otra manera. Por supuesto que van a venir nuevas formas de esta pandemia, no van a ser gratuitas, para nada, seguro. Esto ya pasó en la historia, si hay algún historiador escuchando sabrá. Esto que estoy diciendo no es una idea mía, está en los grandes autores de la teoría política. Los saltos tecnológicos producen cambios en lo económico, en la forma política, en la forma de la guerra, en los enfrentamientos bélicos. El problema del trabajo es un problema de relaciones productivas, es un problema de relación. Un problema de relación. La Trinidad es una relación. Es lo uno a partir de tres personas que tienen relaciones amorosas, relaciones de reconocimiento. Por eso hay unidad. Pero en este sistema productivo, las relaciones no son simbólicas, no son de unión, no son de reconocimiento, son de desconocimiento. Hay un montón de personas que ponen el cuerpo en la cadena productiva que son desconocidos como trabajadores, porque no se les paga.
La forma de reconocer a una persona es pagándole su trabajo, no dándole las gracias. Cuando yo no pago, desconozco. Entonces, toda esa gente, si trabajó, si vive hasta el día siguiente, es porque algo hizo. O sea, alguien le pagó por hacer algo. Quiere decir que a alguien le fue esencial, como dicen ahora, su trabajo. Sin embargo, lo desconocen desde el momento en que no está contabilizado en los productos brutos nacionales. Entonces hay un aporte a la cadena de valor que no se contabilizó. Entonces después, cuando tengo que poner plata para garantizar salud y educación, me figura como un gasto público, no como una inversión. Porque no tomo en cuenta que ese cuerpo me va a aportar a la cadena de valor. Esto lo explica muy bien Mariana Mazzucato en El valor de las cosas. Entonces es un problema de relación. Sanar cuerpo no es una pavada. Quizás en otra época uno le tiraba algún yuyo en la cabeza y se curaba, pero ahora mire todo lo que hay que hacer. Es bastante complicado. Hay que ponerse toda economía, política. No es fácil, finanzas. Acción. ¿Qué es lo que hacemos? Dice, bueno, en el plano cultural, dice el Papa en un discurso que da la ONU, que el último creo, si no mal no recuerdo, ¿sabe cuál es la acción cultural? Dice, una retirada defensiva. Hay que retirarse en defensa nuestra. ¿De qué? De consumo, de la cultura consumista y de la ideología. De esta ideología que nos venden como teología. La teología de la prosperidad no es una teología, es una ideología. Es una ideología del capitalismo. La ideología es como lo llamó Juan Pablo II, el laborem exercens. Él dijo, el liberalismo es la ideología del capitalismo. Entonces, ojo con esta cultura que nos vende una ideología para que repitamos su credo. Entonces hay una retirada en eso, dolorosa, no fácil. ¿Cómo se soluciona el problema del techo? Bueno, el problema del techo se soluciona, dice, con organización. La política es organización comunitaria. ¿Cómo se soluciona el problema del trabajo? Reconociendo todas las actividades laborales. Por eso el lema de economía de Francisco y de la Organización Internacional de Ginebra es trabajo es cuidado, work is care, es la connotación internacional. ¿Qué significa eso? Que todo trabajador, toda persona que está haciendo una actividad laboral, tiene que ser reconocida como trabajo. Pero no que yo le diga, qué lindo, qué buen trabajador que sos. No, tiene que estar con cobertura social, sanitaria, educativa. Eso significa, No que yo diga, qué bueno que soy, saludo todos los días a mi trabajador. No, como los hombres no son ángeles, necesitamos leyes, decía un padre fundador del país del norte. Bueno, y acá entramos en lo último que quiero decirles, para no aburrirlos, que es justamente en estas virtudes teologales. Fíjense, en las catequesis, él hace algo magnífico. Voy a avanzar bueno, él lo que hace es, agarra las virtudes teologales y las combina con los principios de la doctrina social. Fíjense, la virtud teologal es la virtud teologal de la fe. Está hablando acá, ¿no? La fe. ¿Qué es la fe? La fe, ¿qué me genera como principio social? La dignidad humana. Gracias a que tengo fe que me creó Dios, tengo conciencia de mi dignidad humana. Gracias a que tengo amor como virtud teologal, en el plano de la doctrina social, soy solidario. Soy solidario con otro, porque el amor es una virtud teologal. Yo puedo querer al otro. ¿Por qué? Porque es un don que tengo. Puedo querer al que no es como yo. Puedo poner la cara 70 veces 7, la otra mejilla. Puedo. ¿Por qué? Porque es un don. Así creen los que creen eso. Entonces son solidarios. ¿Qué es ser solidario? Juntarse, armarse, y convertir esa unión en institución. Eso es un sindicato. Un sindicato es una estructura amorosa. Me junto con mis compañeros de sufrimiento para tratar de encontrar una salida que sea sólida. Por eso solidaridad. Y la vamos a institucionalizar. Este va a ser el sindicato de los panaderos y el Estado lo va a tener que reconocer como una institución y se va a tener que sentar en la mesa a pactar con nosotros. Entonces fíjense, lo que en el plano de las virtudes locales es el amor, en los principios es la solidaridad. Ahora, fíjense que la fe en el plano individual
Esto está bien en cada una de las... lo que la fe es en el plano individual, en los principios sociales es dignidad humana. Pero en el plano comunitario, la fe se convierte en confianza. Si yo tengo fe con otros. Pero cuando yo tengo fe en una comunidad, fe con confianza, entonces lo que hablamos es de pueblo, es la dignidad del pueblo, es más que la dignidad individual. Tengo dignidad en todo, porque sin todos estos me muero. Entonces hay una fe entre todos, entonces ahí genera pueblo. El amor que en el plano individual genera solidaridad con el de al lado, con el vecino, ese amor en el plano comunitario se llama fraternidad. ¿Y qué genera? Participación política. O sea, es más que solidaridad. Es que ahora todos juntos queremos sentarnos en la mesa del proceso de toma de decisiones, porque no vamos a pelear por comida, no vamos a salir a la calle para que nos den comida, un poquito de lo que tienen. No, como dice el Papa en querida Amazonia, tenemos que sentarnos a la mesa de pares, eso es la paritaria, a la mesa de pares para tomar la decisión sobre el modo de producción, distribución y reinversión de la renta, porque es el único modo de garantizar una productividad sustentable para que este planeta no vuele, si no va a volar. Entonces, no es lo mismo pedir comida que decirle, correte, que yo voy a participar de cómo vamos a administrar estos bienes. ¿Por qué? Porque son de todos, porque son comunes. Entonces, fíjense, la esperanza, que es la última virtud teologal, es la que me da esperanza en los bienes comunes. O sea, yo tengo esperanza de que voy a recuperar esto, porque estos bienes son de todos. No puede ser que Dios haya creado los bienes para premiar a los que no dicen malas palabras. No puede ser. No puede ser así. Entonces, eso mismo hace que el mundo reaccione. ¿Cómo reacciona ante la fe en que yo soy digno? En Fratelli Tutti, en el primer capítulo, Sombras, dice con inseguridad. Me llena la cabeza de inseguridad. Inseguridad en mí mismo, inseguridad en mis parejas, inseguridad en mis maestros, en mis políticos. Desconfío de todo. ¿De qué manera me destruyen la solidaridad? Dice ahí, en el primer capítulo de Fratelli Tutti, con la falsa mística comunitaria. Dice, las mafias. Las mafias son las que me venden una seguridad, pero es una falsedad, luego me la cobran con la vida, ¿no? Y el bien común, si yo me organizo para el bien común, ¿de qué manera lo frenan? Dice el Papa, me toman el alma. La toma del alma. Entonces, y esto sí es la última, quiero decir que si ustedes leen las catequesis, que son 9, en la primera plantea que hay una enfermedad y que hay que sanarla. Y que todos nosotros, ser misioneros es convertirse en sanadores, dice. Y después, en cada uno de los días habla de las 3 virtudes, las relaciona con los principios de la Iglesia en plano individual, y después habla de las mismas 3 virtudes, pero en el plano comunitario, y la vuelve a relacionar. Entonces, de esta manera pone en relación todos los principios de la doctrina social de la Iglesia, como principio de acción, y dice que los de abajo pueden decidir qué hacer, porque tienen un arma, un ejército sin armas, ayudado, como dice en un plan para resucitar, por esta herramienta sobrenatural que son las virtudes teologales. Bueno, hablé demasiado. Ahora les doy la palabra a ustedes. Muchas gracias por la paciencia. Doctora, muchísimas gracias, de verdad, una conferencia extraordinaria, realmente nos hace repensarnos y sobre todo comprometernos en nuestro accionar, sobre todo con esta mirada pospandémica, ¿no? Ese es el punto, el qué va a suceder después. Y tenemos un par de preguntas, doctora. La primera nos la hace llegar Verónica Reyes Estrada. Dice que pregunta, bueno, considera que uno de los principales principios éticos universales que hay que predicar en la tarea misionera y evangélica durante y post pandemia es el respeto de la dignidad humana y la opción con y para los pobres, siendo que los pobres del anuncio evangélico de nuestro Señor Jesucristo somos las mayorías de la persona del mundo, porque de alguna u otra manera necesitamos mejorar nuestro ser y quehacer como cristianos.
Y en ese sentido, ¿qué categoría o palabra clave o concepto para analizar y anunciar podemos emplear en la prospectiva para anunciar hoy en día el tiempo litúrgico pascual nos prepara para este Pentecostés? Pregunta Verónica. Bueno, no sé si es una pregunta, me parece que es un hermoso comentario de complemento a lo que dije. Creo que no hay una pregunta, sino más bien como un resumen, ¿no? Y me parece muy valioso. ¿Qué hacer? Bueno, poner en valor los cuerpos, pero poner en valor los cuerpos significa valorarlos legalmente. Es decir, darle entidad legal, reconocerlo con leyes, con planes sociales. Hay que pensar modos políticos que permitan la inclusión. Y hay que pensarlo rápido, porque esta crisis produce una crisis de representación. Es decir, para que la política democrática funcione de manera republicana, como la conocíamos hasta ahora, tienen que estar representadas todas las partes sociales. Para que haya representación tiene que haber trabajo, porque cuando hay trabajo la gente está junta 8, 7, 8 horas por día, 6 días a la semana, y así nace la organización sindical que luego se convierte en partidos políticos. Eso está en miles de libros. Ahora, cuando el salto tecnológico deja fuera del trabajo a toda esa gente, y ahora fuera de la escuela, y fuera del bar, ya, porque ni eso, entonces, ¿cómo va a haber palabra pública? ¿Cómo vamos a hacer para organizar políticamente? Entonces ahí empieza el caos. Y en ese caos, los vacíos no duran mucho en la naturaleza, alguien lo va a ordenar. Y lo que se sabe es que cuando la política desaparece, el lugar lo ocupa la religión hasta que la política se restablezca. Pero esa religión puede ser cualquiera. Ojo. Entonces estamos entrando en una etapa post-secular, donde van a venir locos en nombre de Dios con neofascismos. Hay que tener mucho cuidado. Esa es la amenaza más fuerte. Entonces, aquellos que creemos en un Dios verdadero, tenemos, que somos muchos, tenemos que aclarar muy bien en qué consiste nuestro credo y sobre todo no identificar, desenmascarar, no dejarse tentar, como diría un jesuita, por los malos espíritus que siempre vienen bajo la especie de bien, decía mi maestro y amigo Scanone, ¿no? Hay que tener cuidado a esos falsos profetas. Eso es muy importante. Gracias, doctora. Y nos pregunta Luis Alonso Martínez, ¿cuál es la relevancia teológica y el lugar que ocupa la honestidad? ¿Debería ser un principio social concreto? Ay, no sé, eso no lo preparé para hoy, pero me hace acordar a la famosa obra de teatro, ¿no? La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde, cuando él jugaba con Ernesto y honesto. Es una palabra tramposa, justamente por eso Oscar Wilde hace un libro al respecto, ¿no? Igual que la palabra decente. Usted sabrá que hay una lucha, una disputa. ¿Qué buscamos? ¿Trabajo digno o trabajo decente? Bueno, cuando uno busca la etimología de las palabras, no es lo mismo trabajo decente que trabajo digno. El trabajo decente es aquel que ya tiene trabajo, lucha por mejores condiciones. Esta fue la lucha en las sociedades de pleno empleo europea durante el siglo XX. Pero cuando no hay trabajo, la lucha no es por trabajo decente, por mejores condiciones de trabajo, es por dignidad. Bueno, si vas a trabajar, conseguiste un trabajo, así comes. No hay trabajo. ¿Qué hago? Igual tengo que comer. No puedo esperar el efecto cascada. Entonces, bueno, con esto quiero decir que la palabra honesto es una palabra que merecería otro webinar, justamente porque ha tenido un tratamiento profundo en la literatura. Muchas gracias, muy buena pregunta. Gracias, gracias, doctora. Y pues bueno, ya está empezando a perfilarse nuestra segunda invitación, doctora, para que nos acompañe. Y me voy a permitir complementar la pregunta que está haciendo Luciano Enjuto respecto a la, ¿qué le parece recordarles esta perspectiva a los jóvenes que están terminando su secundaria? Y en ese sentido me gustaría ampliarla también a la educación superior. ¿Cuál es el papel de la universidad, doctora, para saldar las deudas sociales?
¿Qué tendríamos que hacer con los jóvenes y qué tendríamos nosotros que hacer como institución educativa para saldar las deudas sociales? Lo primero es no perderla. No perderla. La situación de COVID es muy dura y crítica con la educación universitaria. En el libro de Thomas Piketty, La ideología del siglo XXI, el segundo libro de Piketty, el primero es El Capital del siglo XXI, él hace, entre todos los elementos que toma para hacer las clasificaciones, ustedes saben que los economistas no son como los teólogos, los economistas hablan con datos, con números, eso es irrebatible. Las ideas pueden ser cuestionadas, pero los números no. Y él ahí explica, una de las formas de medir que tiene son en qué países tenían universidades, en qué año, y cuánta gente tenían recibida de universidades. Y eso marca una gran diferencia entre los países que hoy llamamos del primer mundo, centrales o de economías avanzadas, y aquellos países que en la división internacional del trabajo hemos quedado en la exportación de recursos naturales, porque el problema, podemos tener gobiernos buenos y malos, pero hay que tener una mirada mucho más amplia en la historia, y nosotros hemos quedado como exportadores, como alimentadores del mundo, ¿verdad? Latinoamérica. Vendemos recursos naturales, no vendemos tecnología. Bueno, puede hacer que alguna excepción, pero no es nuestro fuerte, ¿verdad? Y podríamos vivir muy bien con eso, muy bien. El problema es que lo poco que entra se lo llevan, o en pago de deudas externas, o convertido en divisas, etcétera, etcétera. Entonces hay que leer un poco de economía también. Si nos vamos a dedicar a la doctrina social de la Iglesia, no podemos andar solamente con los libritos medievales, ¿no? Me encanta, a mí me encantaría dedicarme a leer San Agustín, lo digo siempre, pero no tengo tiempo para eso. Por lo menos mientras haya gente al lado mío me esté pidiendo cosas. Yo trabajo con trabajadores. Entonces, la economía y la universidad es importante. Si yo veo, como señala Piketty, el número, el porcentaje de gente que adquirió títulos universitarios en cada país, voy a explicar bastante de la situación económica y política, porque la economía tiene un freno en la política. Y cuanto más educación hay de calidad en los países, la política va a dominar a la economía. De lo contrario, la economía galopa sobre la política. Entonces, por eso es muy importante la universidad. Ahora, esa universidad en los últimos años, sobre todo en esta primera parte del siglo XXI, con los gobiernos populares latinoamericanos, se hizo accesible a los sectores más bajos de la sociedad. Pensemos que hasta los años 50 la universidad iba a una clase media alta, ¿no? Y en los últimos años había universidades populares en toda Latinoamérica, de la mano de gobiernos populares, a los que llaman populistas. Y en esas universidades iban chicos que vivían en asentamientos, en barrios bajos. Y bueno, no sé si esos chicos iban, cuando se recibiesen de ingenieros, iban a manejar una planta nuclear en China. Probablemente sí, probablemente no, no sabemos, pero sí iban a participar políticamente. Porque ya por lo menos sabían hablar. Hablar como estoy hablando yo, fuerte, sin vergüenza, eso es un entrenamiento. Eso es un entrenamiento que da la universidad. La universidad marca. Esa era una promoción de España hace unos años. España marca, la universidad marca, independientemente de la profesión que uno, o la carrera que uno estudie. Estar físicamente en la universidad es quizá el 50% de la formación. Es el lugar del debate, de la palabra pública. Eso termina por varios motivos. Hoy pasó toda una realidad virtual. La gente que hoy está tomando, esa gente pobre que sigue sus carreras universitarias públicas de la periferia con computadoras y celulares, en un año no van a poder porque sus celulares, teléfonos van a estar obsoletos, los ordenadores también, y la conectividad no va a servir más y no se van a poder conectar. Segundo, aquellos que sí van a tener conectividad, pero no van a ir más físicamente a las universidades, porque el virus va a causar estragos de diferentes motivos. Toda esa población va a quedar cursando por internet. Y no es lo mismo tomar un curso por internet que estar en la universitas. No es lo mismo. Ahí somos cuerpo. O sea, mover el cuerpo a la universidad, estar en contacto con otros cuerpos, no es lo mismo. Yo estoy dando una clase ahora, por ejemplo, esta charla
solo para José Antonio, porque la única cara que veo es la de José Antonio. Me encanta, se ríe, me lo hace fácil, pero no sé los demás qué cara están poniendo. Entonces, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, somos cuerpos. ¿Y qué universidad? La universidad es importantísima, pero la universidad no es una fábrica, no es una fábrica de técnicos, ¿eh? La universidad nace con otro espíritu. La universidad tiene un 60% de investigación. La universidad nace entre el 1000 y el 1300 con un espíritu fuerte, crítico, es un ente autárquico. Ojo, después están las empresitas comerciales que venden títulos. Bueno, eso no. Hablando de la universidad en serio, es muy importante. Entonces ahora, antes de pensar en cambiar currículas y demás, que sí va a haber que adaptar necesariamente, además vamos a tener primero que defender la presencia de nuestros estudiantes en el campus. Eso va a ser muy importante. Doctora, muchas gracias. Me voy a permitir combinar dos preguntas que tienen que ver con la primera parte, con lo que dice Claudia Sánchez, que si la política es entonces la operación del bien común frente a lo que se podría denominar los males comunes. Diego Raúl Amador nos señala de aquellos que que creen que o están convencidos de que no necesitan ser salvados. ¿Qué pasa con la política, con esta minoría creativa frente a esta cuestión de quienes consideran que pues, esto es conveniente y no requieren ser salvados? Bueno, primero, ¿qué es la política? ¿No? Sería la primera pregunta, porque podemos definir la política como relaciones de fuerza o podemos definir la política como armonía entre partes diferentes. No es lo mismo. O sea, la política no es igual en el Imperio Romano, en la Grecia clásica, en el periodo medieval, en la Reforma Carolingia, porque cada vez que hay un salto cualitativo tecnológico, cambia la producción de las armas, la táctica de los enfrentamientos bélicos, las formas políticas, los modos económicos. Hay dos cosas que no cambian nunca, que son la religión y la lengua. Esto lo explicaba tanto Maquiavelo, también podemos leer la Eneida de Virgilio. Entonces, fíjense, es importante esto. La política, ¿en qué momento? Porque definir la política, bueno, Aristóteles decía, la política es palabra pública. ¿Qué es lo que la definición que toma Arendt, no? Está bien, me gusta, qué lindo, pero la verdad, en mi país por lo menos, y en muchos de los de ustedes, la política es más que eso, son relaciones de fuerza. Son relaciones de fuerza, en el medio se llevan puesto todos los recursos naturales, la salud, la educación. No se toman decisiones porque es un proyecto que empezaría ahora y terminaría 3 gobiernos más adelante, entonces no voy a desarrollar eso porque no es beneficio para nadie. Voy a tomar esta deuda porque esto me genera ingresos para mi empresa. Entonces, cuando me preguntan por la política, la política que quisiera, lo que quisiese que fuese la política o lo que es la política real. La política como relaciones de fuerza es la política que es posible a partir del modo de producción industrial, que es la política republicana partidaria, ¿no? O sea, se puede mantener la tensión, eso es el arco de la república, el arco romano es eso, es una piedra que hace fuerza y mantiene, la presión mantiene el equilibrio, relaciones de fuerza. Entonces en esa presión no nos matamos entre nosotros. Ahora, cuando eso se rompe, ese modo ya no sirve y aparecen otros modos. Por ejemplo, los movimientos populares. Los gobiernos, lo que llaman partidos en Latinoamérica, no sé en qué porcentaje, no lo tengo para hoy, pero la mayoría son movimientos populares, no partidos, en el sentido liberal europeo. Porque también nosotros hemos estudiado con libros europeos, utilizamos categorías europeas, después no entendemos nada. Porque no es verdad que acá pasa eso. O sea, esa estructura partidaria, liberal, tanto derecha como de izquierda, tiene sentido en un modelo industrial
con pleno empleo y con un montón de características. Nosotros en Latinoamérica tenemos pueblos campesinos, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ay, no queremos los movimientos populares. Bueno, y no los quieren, pero ¿qué es lo que hay? Porque dadas estas condiciones, es el modo en que se organizó la gente. Entonces, ¿la política busca el bien común? Sí, bueno, ahí está, esa pregunta, muy buena. ¿Y qué es el bien común? Bueno, el bien común es la unidad. Si me lo preguntan en términos teológicos, cristianos, católicos, la división de bien común es la unidad. O sea, lo bueno es la unidad. O nos salvamos o nos hundimos. El bien común no es un objeto a mitad de camino, como de, o sí, digamos, así definía Freud el amor, ¿no? Es decir, es algo de relación. El bien común es lo que aparece en el medio de relaciones amorosas, es el espíritu. Medio, por eso la palabra común, unidad, ¿eh? Si aparece eso en el medio, que es la relación, en términos de Hegel, que es el Espíritu Santo, en términos teológicos, eso que aparece ahí, el amor, como diría Freud, eso que aparece ahí en el medio, desaparece cuando rompemos la relación. Entonces, lo común entre nosotros dos, lo que aparece en el medio es bueno. ¿Y qué aparece? Unidad. En cuanto rompemos esa relación amorosa, la unidad desaparece. Entonces, en los términos que lo está diciendo el Papa Francisco, el bien común es la común unidad, es la unidad. Si tenemos unidad, todo lo demás va a florecer. Pero si creemos que el bien común son plata, impuestos, autos, no, eso no, por ahí no va. Muchísimas gracias, doctora. Múltiples felicitaciones por parte de buena parte de los asistentes que se han ido sumando y pues rotando, ¿no? En estas sesiones, como es normal. De verdad, le queremos agradecer por esta extraordinaria exposición, la claridad de su pensamiento. Obviamente, bueno, también en este momento le estamos proyectando el reconocimiento de la Facultad de Responsabilidad Social por su extraordinaria conferencia y obviamente, pues más que honrados con su presencia en esta actividad del Centro Anáhuac de Pensamiento Social Cristiano. Esperamos que no sea la última vez que nos aproximemos, que tengamos este conocimiento con usted. Y pues de viva voz, de verdad, muchísimas gracias por esta extraordinaria conferencia. Nos preguntaban que cómo podrían volver a consultar esta conferencia. Bueno, está en el Facebook de la Facultad de Responsabilidad Social. Y de verdad, doctora, esperemos verla pronto en México con las puertas abiertas de la Universidad Anáhuac y saludarla cordialmente también. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y a todo el público que compartió esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que pasen muy buenas tardes.